Mi nombre es Abel Elías, soy abogado de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo y el día de hoy básicamente lo que quiero conversar con ustedes son temas netamente de formalización laboral, derechos laborales. Sé que muchos de aquí son estudiantes, así que seguramente en algún momento van a iniciar alguna actividad, van a empezar a trabajar o laborar y sería bueno que tengan conocimiento de qué es lo que les corresponde y qué no, ¿no? En principio, informalidad laboral. Yo creo, creo que todos de alguna manera hemos vivido algunos temas de informalidad, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes alguna vez, porque yo también lo he hecho, ha ido, por ejemplo, a comprar estos DVDs medio piratas, ¿no? Que venden aquí en el mercado? Yo creo que no hay que... hay que ser sinceros, ¿no? Yo también lo hago a veces, los fines de semana, ¿no? Voy y compro y para ver en mi casa. ¿O quién por ahí, por ejemplo, no ha estado, por ejemplo, en la calle y ha visto al llamado siempre nos falta un vivo que quiere cortar camino y se mete en contra del tráfico, ¿no? Todo el escándalo, toda la gente gritándole, ¿no? Abusivo. Todo por cortar camino, ¿no? ¿A qué voy con estos ejemplos? Que todos de alguna manera vemos la informalidad a diario, situaciones que están fuera del margen de la ley, ¿no? Eso es informal. Cuando estamos hablando de informalidad, nos estamos refiriendo a situaciones en las cuales las personas o las empresas se encuentran fuera del marco normativo, ¿no? Esto trasladado al ámbito laboral, nos estaríamos refiriendo a aquellas empresas que no cumplen con las normas laborales que están establecidas. Entre ellas, por ejemplo, pago de remuneraciones, pago de beneficios sociales, cumplimiento de jornadas de trabajo, ¿no? Entonces, eso como primera idea, ¿no? Saber que existe un marco laboral y aquellas empresas que se encuentran fuera de ese marco laboral serían las empresas denominadas como informales. De igual manera van a haber trabajadores informales también, ¿ya? Esto es algo que vemos muy a diario en el Ministerio de Trabajo. Trabajadores que no quieren estar en planilla. Ahora se preguntarán por qué. Porque seguramente, y esto lo van a ver en algún momento, cuando uno está en planilla, también está sujeto a ciertos descuentos, ¿no? Ciertos aportes tributarios, ciertos aportes para su fondo de pensiones. Yo les pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que ustedes están trabajando y les pagan 1000 soles. De esos 1000 soles, ustedes tendrían que aportar a su fondo de pensiones un 13%, ¿no? Que viene a ser 130 soles. Normalmente el trabajador dice, ¿sabes qué? 130 soles, yo con esos 130 soles tengo para mi fin de semana, ¿no? Tengo ¿para qué me los vas a descontar? No me lo descuentes, no me pongas en planilla. Eso finalmente es un error, ¿no? De los propios trabajadores. El propio trabajador pide a la empresa que no lo ponga en planilla para que no te hagan estos descuentos. Sin embargo, eso solamente es un beneficio inmediato, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien en ese momento tú vas a tener en tu bolsillo 130 soles, va a pasar que el empleador no te va a poner en planilla. Y cuando no estás en planilla, al finalizar tu vínculo laboral, no vas a tener ni CTS, ni vacaciones, ni gratificaciones, ni se te van a respetar tus horas de trabajo, no vas a tener un seguro y mucho menos vas a tener un fondo de pensiones. Entonces, si ponemos esto en una balanza, nos vamos a dar cuenta que el perjuicio es peor, ¿no? De repente, por nosotros querer tener en ese momento ese dinero, nos estamos perjudicando porque finalmente no vamos a tener derechos laborales, ¿no? Y eso considero que es más dañino. Ahora, yo de verdad siempre prefiero en las presentaciones que si tengo una consulta, en ese mismo momento levanten la mano para explicarles y responderles de inmediato, ¿no? Porque a veces esperan hasta el final, pero luego se olvidan de lo que iban a preguntar, así que con total confianza. Ahora, seguramente en algún momento ustedes cuando terminen ya de estudiar y estén pensando de repente ser emprendedores, ¿no? Tener su propia empresa, de repente contar con su propio personal. Una de las primeras barreras que hemos visto que tienen los empresarios es si se formalizan o no, si les conviene formalizarse o no, porque hay que ser sinceros, cuando uno se formaliza también tiene obligaciones y tiene que realizar ciertos pagos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre?
yo les pongo este ejemplo. Digamos que ustedes son empleadores, ¿no? O ustedes mismos, que seguramente en algún momento les ha pasado con un familiar o alguien. Si tienen un trabajador al cual lo hacen trabajar 12 horas diarias, ¿ah? 12 horas lo tienen explotando al pobre hombre, no le pagan la remuneración mínima vital, no recibe beneficios laborales, y al costado tienen otro trabajador al cual sí recibe todos sus beneficios laborales, se la respeta como persona y se le paga y tiene una remuneración por encima de la remuneración mínima vital, ¿cuál de estos dos trabajadores ustedes creen que les va a chambear mejor o va a trabajar mejor en la empresa? Obviamente el que sí recibe sus derechos laborales, ¿no? Entonces, esto es algo que vemos en el Ministerio de Trabajo a diario. Los trabajadores informales o aquellos a los cuales no se les cumplen sus derechos laborales son mucho menos productivos dentro de la empresa. Entonces, eso en realidad debería ser algo que les permita reflexionar a los empresarios y en el caso de ustedes, a los emprendedores en un momento, de que trabajador que sí recibe sus derechos laborales va a ser un trabajador que les va a ser mucho más productivo. Y por tanto, esto se va a ver reflejado en la empresa teniendo una mayor productividad. ¿Sí? Y un segundo aspecto es el tema de la competitividad. ¿Ustedes creen que una empresa que no tiene un RUC, por ejemplo, que no está constituida como empresa, si va a un banco, ¿ustedes creen que a pedir un préstamo el banco les va a dar este préstamo? No, es poco probable. Porque obviamente que la empresa te exige que con la persona con la cual estás contratando para que te des un préstamo sea una empresa formal, una empresa que le da una seguridad de que este préstamo va a retornar. Pero si eres informal no lo va a hacer, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, hay un pequeño traspiés dentro de la empresa porque no va a poder competir en igual condiciones con las demás empresas que sí son formales. Y de igual manera, por ejemplo, si yo quiero contratar con el Estado a través de sus licitaciones públicas, ¿usted cree que el Estado también contrataría con alguien que no tiene un RUC, que no está constituido como empresa? No lo va a hacer. Exactamente les va a pedir que también tengan esta formalización como empresa para recién poder contratar con ellos, ¿no? Entonces, otra desventaja en relación con otras empresas, no vas a poder contratar con el Estado tampoco. Bueno, esto hace un momento el compañero del Ministerio de Producción lo ha desarrollado. Ahí creo que les explicó un poco, ¿no? El tema de, para ser una empresa netamente formal, se han determinado 5 pasos, ¿no? El primero, registro de la empresa, luego el tema tributario, que les comentó un poco de cuáles eran los regímenes tributarios que existían, ¿no? La autorización sectorial, el registro laboral, que eso es lo que yo en este momento voy a intentar desmenuzar así para que lo comprendan muy bien, y el tema de la autorización municipal, ¿no? Es el mismo plano que vio el compañero anterior. Entonces, si yo ya quiero empezar una actividad económica, ya quiero empezar mi negocio, ya quiero empezar mi empresa, ¿cómo hago para estar formalmente establecido ante el Ministerio de Trabajo? Dentro del Ministerio de Trabajo, nosotros lo hemos dividido en 3 pasos, ¿ya? El primero de estos pasos es elegir el régimen laboral en el cual va a estar la empresa. Una consulta, aquí no sé, ¿ustedes llevan dentro de su currícula algún curso de temas laborales, derecho laboral, algo? ¿Llevan sí? Sí, llevan un curso de derecho laboral, ya más o menos como para... Entonces seguramente les habrán conversado o le habrán comentado que existen un régimen laboral general y regímenes laborales especiales, ¿no? Dentro de los regímenes laborales especiales tenemos, por ejemplo, hay los trabajadores de régimen acuícola, trabajadores del hogar, trabajadores mineros, y dentro de estos también hay un régimen especial que se llama régimen MIPE, ¿no? El tan conocido de la micro y pequeña empresa, la MIPE. Normalmente, ¿a qué es lo que aboga el Ministerio de Trabajo o cuáles son las propuestas que siempre les hace a los nuevos empresarios? Es que cuando empiecen actividades
intenten de alguna manera, si es que está entre sus posibilidades, inscribirse al régimen de la micro y pequeña empresa, la MIPE. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en un momento, ahí lo vamos a ver en una diapositiva, que los costos laborales y los costos que implica estar dentro de la MIPE son mucho menores que estar en el régimen laboral general. ¿Ya? Entonces, para un emprendedor, una persona que recién está empezando una actividad económica, lo recomendable es que no se sobrecargue de muchos costos, ¿no? Entonces, en un momento, solamente esto que les quede como un plano general, que existe un régimen laboral general y existen regímenes laborales especiales. Ya va a depender del emprendedor o del empresario ver entre cuál o uno elige, ¿ya? Pero en un momento les voy a decir las características de uno y otro para que ustedes puedan finalmente saber por cuál de uno de ellos van a elegir. No. Esto no. El segundo paso, el registro del trabajador en la planilla. ¿Será importante que el trabajador esté en planilla? ¿Le servirá de algo esto? Sí, ¿no? Por algo se ha creado, ¿no? Imagínense, porque de repente dicen, hacemos ese aplicativo para hacerles perder el tiempo a la empresa. No, tiene una finalidad. En el ámbito laboral, el establecer una planilla es importante porque desde el momento en que se ingresa el trabajador en planilla, va a empezar a correr toda la gama de derechos laborales del trabajador. ¿Ya? Trabajador que esté en planilla, desde ese momento se empieza a contabilizar todos sus pagos de beneficios, vacaciones, CTS, gratificaciones. Por ende, si el trabajador no está en planilla, ¿qué significaría? No va a recibir nada, pues, ¿no? No se le va a considerar esta gama de derechos laborales, ¿no? Un gran problema que siempre vemos en el Ministerio de Trabajo con el tema de la planilla es desde qué momento se pone el trabajador en planilla. Yo he escuchado, y bueno, tengo experiencia de ver muchas empresas que me dicen, ¿sabes qué, Abel? Yo a mi trabajador lo pongo después de que acabe su periodo de prueba. Todos creo que conocemos el periodo de prueba, ¿no? 3 meses. No sé, perfecto. 3 meses de periodo de prueba normalmente de cada trabajadores. Con ciertas excepciones, ¿no? Se extiende hasta 6 meses si son trabajadores de confianza y hasta 1 año si son trabajadores de dirección. Pero por regla general es 3 meses. ¿Y qué hacen las empresas? Me dicen, ¿sabes qué? Que pase su periodo de prueba y de ahí recién lo pongo en planilla. ¿Ustedes qué opinan? Si estamos viendo que desde el momento que se ingresa el trabajador se le va a pagar sus derechos laborales. ¿Estaría bien que yo espere recién el periodo de prueba, que vence el periodo de prueba para recién ingresarlo en planilla? No, porque ese trabajador estando en periodo de prueba, ¿acaso no es trabajador ya? ¿No? O sea, por más de que ya esté en periodo de prueba, igual sí es un trabajador y por tanto tiene derecho al pago de sus derechos laborales, ¿no? Entonces, no habría por qué ingresarlo en la planilla después de terminado este plazo. Y esto no es que sea mi parecer, sino que existen normas específicas que indican desde cuándo tú tienes que ingresar a un trabajador en planilla. El Decreto Supremo 018-2007-TR, ¿ya? Este artículo te indica específicamente que el empleador tiene la obligación de ingresar al trabajador en planilla desde el primer día. Primer día que ingresa a trabajar, ese mismo día tienes que ponerlo en planilla. Esto también les va a servir a ustedes en algún momento, ¿no? Porque de repente si ustedes están trabajando por una empresa y les encomiendan, oye, ingresa a los trabajadores, ¿cuándo lo hago? Pues tienes que hacerlo el primer día que ingresa a trabajar. El trabajador entró a trabajar el día 7 de noviembre, ustedes tienen hasta las 12 de la noche para registrar en la planilla del trabajador. No al día siguiente, no a la semana siguiente, no después del periodo de prueba, ¿ya? Primer día que ingresa, ese día plazo máximo para ponerlo en la planilla. Obviamente que como toda obligación, porque esto es una obligación del empleador, si existe un incumplimiento de esto, viene la parte fea, ¿no? La parte de las multas. El no registrar al trabajador dentro de la planilla es una infracción laboral grave, la cual estaría sujeta a una sanción administrativa de parte del Ministerio de Trabajo o de SUNAFIL. Estas multas pueden ir hasta de 925 soles, e incluso pueden ir hasta los 66.000 soles, ¿no? Entonces, sí, imagínense, son montos bastante altos, los cuales precisamente de repente por un error
de no haber registrado correctamente a su trabajador, ¿no? Sí. Una empresa que está constituida en régimen especial, ¿está obligada a tener planilla? ¿O cuánto tiempo tiene para tener planilla? Perfecto. Tu compañera pregunta, una empresa que está en un régimen especial. Cuando tú dices régimen especial, ¿te refieres a un régimen tributario, un régimen laboral? No, de la empresa. O sea, en mi caso, mi empresa todavía no tiene la planilla. Ujú. Entonces, por eso digo, ¿va a haber multa o...? Sí. A ver, independientemente del régimen laboral o tributario, independientemente de eso, la regla general siempre va a ser trabajador que ingresa, trabajador que tiene que estar en planilla ese día. ¿Ya? Entonces, así tu empresa esté en el régimen microempresa, régimen pequeña empresa o el régimen laboral general. Ujú. La pregunta es, Sí. todavía no hay ningún trabajador. Ah, si no tiene trabajador, Ahora la empresa no hay problema. o... No, si no tienes trabajadores, pues te digo, es desde el momento que ingresa un trabajador. Si no ha ingresado nadie a trabajar en la empresa, no hay problema. No tendrías que registrar a nadie. ¿Sí? Sí. Sí. Pues te digo, de hecho, eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿ah? Empresas que no han abierto su planilla y tienen trabajadores ya laborando en la empresa, ¿no? Entonces, ahí obviamente que va a haber una multa a la empresa por no haberlo registrado y va a haber una inspección de parte del Ministerio de Trabajo para validar ese tiempo del trabajador que no estuvo en planilla. Porque obviamente que al no existir un registro ni nada, se va a necesitar una verificación directa, ¿no? El inspector va a ir y va a verificar, a ver, este señor, ¿desde cuándo usted está trabajando aquí? Desde hace 6 meses. ¿Usted tiene cómo probar eso? De repente a través de un documento por escrito o algún recibo, alguna boleta, y con eso se le va a hacer validar ese periodo que él estuvo fuera de la planilla, ¿no? El trabajador, al final vamos a ver las formas de denuncia. Lo recomendable sería que el trabajador gestione su denuncia ante el Ministerio de Trabajo para que haya una verificación, ¿no? Si no lo hace, en realidad el Ministerio de Trabajo también realiza campañas, ¿no? Que de propia voluntad del Ministerio de Trabajo va y fiscaliza, ¿no? No necesariamente tiene que ser una denuncia. Puede haber también una fiscalización directa del Ministerio de Trabajo. El trabajador tiene que estar siguiendo la laboral de la misma empresa para que pueda proceder su denuncia. No necesariamente. Recuerden, esto siempre tomen en cuenta, si ustedes dejan de trabajar en una empresa y hay algún beneficio laboral que está pendiente de pago, sea gratificación, sea que no lo pusieron en planilla, ustedes tienen hasta 4 años desde que se extinguió su vínculo laboral para reclamar, ¿no? Se supone que en ese plazo de repente tú ya estás en otra empresa, ¿no? Entonces ahí no hay problema. Siempre y cuando estés dentro de los 4 años desde que se extinguió tu vínculo con la anterior empresa, tú vas a poder reclamar. Así que no hay ningún problema por ahí. No afectaría, pero ¿cuál sería el trámite? O sea, en la empresa donde yo estaba trabajando Ujú. anteriormente, no me daban ningún puesto por la remuneración. Ya. Me daban algo Ujú. que no me Ahora, daban. claro, lo recomendable es que al momento que se cometa la infracción, al momento que se cometa esta falta, ustedes denuncien ahí dentro de la empresa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si es que tú ya te pasaste a una nueva empresa, igual puedes presentar tu denuncia. Sin embargo, ya va a ser más complicado de que lo pruebes. Va por ese tema. Porque tú, el inspector va a ir a la empresa, pero ya no te va a ver trabajando ahí, ¿no? Entonces, la verificación va a ser un poco más complicada. Ahí van a de repente necesitar videos, grabaciones, testimonios de otros compañeros, ¿no? Que digan, sí, la señorita estuvo trabajando aquí con nosotros. Pero ya te das cuenta que es un poco más complicado. Por eso lo recomendable es que cuando uno está trabajando en una empresa y ocurre algún tipo de infracción laboral, ahí ustedes denuncien, ¿no? Para que el inspector cuando vaya te vea ahí sentado y pueda proceder con la denuncia. Pero si tú te ya fuiste a otra empresa, es más complicado porque, como te digo, requiere otros elementos adicionales, ¿no? En tu caso, igual puedes gestionar la denuncia, no hay ningún problema. Lo único que sí va a requerir una verificación más exhaustiva de parte del inspector. Esa es la única diferencia. Porque no es el caso de esa mía nada más, porque tengo varios compañeros que nos retiramos por ese motivo, porque hasta un año
Ya. y tuvimos que ¿Te parece si culminando igual vemos ese tema específico? No hay ningún problema, yo tomo nota y vemos eso, ¿sí? El tema de las denuncias. Igual al finalizar les voy a dejar un pequeño plano para que ustedes puedan, bueno, no los quiero incentivar a que anden denunciando, ¿no? Pero igual, si es que obviamente hay un incumplimiento laboral, tienen todo el derecho de hacerlo, ¿no? Así que igual les voy a dejar ahí un plano, tranquilos, para que puedan gestionar su denuncia. No se preocupen. Sí. ¿qué pasaría si yo tengo contrato con una empresa X, pero en realidad no laboro en esa empresa, sino en otra empresa? Ya, mira, en el tercer paso vamos a ver el tema de los contratos, de la contratación. Ahí vemos tu consulta, no te preocupes, lo voy a tener presente, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Sobre este aspecto, ahí vamos bien, ¿no? ¿Está claro? Ya. Ahí el señor. ¿Qué pasa con las empresas que contratan a personas para trabajar en su empresa, pero no hacen ningún contrato? Digamos que trabaja un trabajador de 3 años y Ya. quiere salirse y no recibe nada. Nunca firmaste un contrato por escrito, nada. Digamos, Sí hubo un contrato. no hubo un contrato. Sí hubo, no. Ah, ya no hubo, ya. Ahorita, igualito que el de la señorita, ahorita vamos a ver el tema de los contratos. El tema de los contratos es amplio, ¿ah? El tema de los contratos yo he dado charlas de como 2 horas, porque vienen 20.000 cosas. No los va a aburrir, no se preocupen. Vamos a demorarnos mucho menos. Pero lo vamos a ver sí con las preguntas de ellos, ¿no? No se preocupen. Por eso, para ir avanzando. Ya vemos entonces que hay un segundo aspecto, que es el tema del registro de planilla, ¿no? Hasta ahí estamos claros. Hemos visto el primer aspecto, elegir el régimen laboral, el segundo, las planillas, y el tercero, ahí está ahora sí, el tema de los contratos, los famosos contratos. Es obligatorio que exista un contrato por escrito, así firmado, ¿no? De repente puede ser verbal, y si hay un contrato, ¿qué hago con este contrato? ¿No? Yo como empleador, ¿qué hago con el contrato? Lo guardo, lo archivo, lo pongo abajo del colchón, lo llevo al Ministerio de Trabajo, ¿qué hago con ese contrato? Vamos a ver. En principio existen 2 tipos de contratos. Los contratos a plazo indeterminado y los contratos sujetos a modalidad o denominados a plazo fijo. Los contratos a plazo indeterminado, como su nombre lo dice, indeterminado, no tienen una fecha de vencimiento. La regla general debería ser que todos seamos contratados a plazo indeterminado. Y excepcionalmente se debería utilizar los contratos sujetos a modalidad o a plazo fijo, que como su nombre lo indica tienen una fecha de vencimiento. Y estos contratos se pueden utilizar solamente cuando existe una causa que permita contratar temporalmente al trabajador. Una causa que determine por qué contratas a tu trabajador temporalmente, ¿ya? Vamos a verlo con un ejemplo mejor. Supongamos que son una madre gestante, no, una madre que ha dado a luz. Aunque están jóvenes, ¿no? Pero por ahí de repente hay una madre, una señorita que ya acaba de dar a luz, estaba trabajando, se han quejado por ahí, sí, ahí dice. Ahí están los jóvenes. Y que acaban de dar a luz, por ejemplo, ¿no? Normalmente, ¿qué hace? La empresa les da un descanso, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos. Un descanso pre y postnatal, que es de, a ver si están bien informados, ¿cuántos días? 30 días, 90 días, 20, ¿quién dijo 20? 3 meses, ¿no? A ver, 20, 30, 90, 100, ¿quién da más? No, a ver, antes, hasta el año pasado era de 90 días, está perfecto. Sin embargo, este año se publicó una nueva norma que extendía este descanso por maternidad hasta 98 días, ¿ya? Así que ahora se les ha dado un poquito más de días a las madres, ¿no? Gestantes. 98 días, 48 días de descanso prenatal y de 49 días prenatal y 49 días postnatal. Tendrías tus 98 días más tus vacaciones pegaditas ahí de 30 días más. ¿Ya? Qué buen descanso, ¿no? Y es más, si tuviste gemelitos o tuviste mellizos, 30 días más. ¿Ya? Así que a esforzarse. Van a tener un tiempo prudencial, ¿no? Es que claro, se entiende. Si tienes más hijitos, como que necesitas más tiempo, ¿no?
No los quiero incentivar, por favor, a que tampoco quieran, acrecentar la familia. Pero igual, digamos que esos son derechos que están establecidos para las madres gestantes, ¿no? Pero bueno, volviendo al ejemplo, ¿ya? Nos hemos ido ya del tema. Volviendo al ejemplo, digamos que la madre dio a luz y tiene su descanso. ¿Qué va a pasar en la empresa? ¿Qué va a pasar con ese cupo o ese puesto de trabajo? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque va a quedar vacío ese puesto, ¿no es cierto? Ese puesto va a quedar vacío mientras la señora esté con su descanso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como bien dice aquí el compañero, contrato a esta persona temporalmente para que la reemplace. ¿A qué voy con este ejemplo? Que debe existir una justificación, ¿no? No puede ser arbitraria esta contratación. En este caso hay una justificación de que la trabajadora se ha ido de descanso y yo temporalmente contrataría una nueva trabajadora. Cuando acabe su descanso postnatal de la trabajadora, ¿podrá regresar a su puesto de trabajo? Obviamente, ¿no? Ella regresa a su puesto de trabajo y la otra señorita que la estaba reemplazando a su casa. Porque ella sabía que iba a ir temporalmente mientras estaba de suplente de la otra trabajadora, ¿no? Entonces, como le digo, estas contrataciones, estos contratos a plazo sujetos a modalidad no pueden ser arbitrarias. No puede ser que el empleador te diga, ¿sabes qué? Porque me caes bien, porque me caes mal, te contrato 1 mes, 2 meses, 3 meses, no. Tiene que existir una justificación dentro del contrato para poder contratarlo temporalmente, ¿ya? Ahora, el tema de los contratos. Los contratos a plazo indeterminado pueden ser verbales, no requieren un documento por escrito, ¿ya? Solamente los contratos, estos de aquí, los contratos a plazo fijo, solo estos contratos necesariamente tienen que hacerse por escrito, obligatoriamente, y se registran ante el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Obligatoriamente. Me vas a disculpar, tu pregunta del contrato me olvidé totalmente, para ayudarte. Parece, está, perfecto. ¿Qué pasa con las empresas que contratan a personas y no hacen un contrato con ellos, no escrito? Ya. Y tienen a un trabajador durante años y no pagan ningún tipo de... Ya, perfecto. Eso va unido a lo que le acabo de comentar. Los contratos a plazo, a ver, para que ustedes mismos deduzcan esto. Si los contratos a plazo indeterminado, son verbales, los indeterminados son verbales, y solamente los contratos a plazo fijo requieren que haya un documento por escrito. Si yo he estado trabajando en la empresa y no existió este documento por escrito, ¿qué debo presumir? Que era indeterminado, perfecto, ¿no es cierto? Y esa misma conclusión que ha sacado esta señorita, existe una norma. La norma te dice textualmente eso. Si tú estás trabajando en una empresa y no existió nunca un contrato por escrito, automáticamente se te va a presumir como un trabajador a plazo indeterminado. Es decir, igual tienes un contrato, solamente que este contrato es un contrato verbal y a plazo indeterminado. ¿En qué te beneficia eso? Que igual si hubiese una verificación de un inspector laboral y el empresario dice, no, él no es mi trabajador porque nunca firmó nada, no señor, usted está equivocado, porque el señor sí es trabajador de usted y está bajo un contrato a plazo indeterminado y págale sus derechos laborales, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, si tú tienes cómo hacer o puedes gestionar la denuncia ante el Ministerio de Trabajo o en vía judicial y se verifica que tú laborabas ahí, no requiere que exista un papel por escrito, automáticamente se le exigiría a la empresa que te pague tus derechos que no se pagó en su momento, ¿no? Sí. ¿Qué pasa si es que no registró en el registro de... En planilla. Igual. Ojo que todos estos temas están sujetos siempre a una inspección, a una verificación. Justo lo que comentaron hace un momento. Si no estás en planilla, lo recomendable es que tú en ese mismo momento gestiones la denuncia para que el inspector vaya y te vea ahí sentado trabajando, ¿no? Y le diga al empresario, señor, ¿y este señor que está sentado aquí qué hace? No sé, dice, pero yo lo veo trabajando aquí. Es trabajador de usted entonces. ¿Por qué no está en planilla? Y automáticamente procede a la denuncia. Pero si tú ya estás trabajando en otro sitio, igual se puede hacer, solamente que ya el inspector tendrá que preguntar de repente a compañeros que están ahí trabajando, señor Pérez, ¿usted conocía al señor que estaba trabajando? Sí, ok. O de repente a través de correos electrónicos, o a través de fotografía, o a través de las cámaras del local, ¿no?
va a requerir un poquito más de chamba, digamos, de parte del inspector, ¿no? Pero igual podría proceder tu denuncia, así que si haces tu situación, al final te voy a indicar cómo haces la denuncia, ¿no? Listo, entonces ya hemos visto el tema de los contratos, ¿no? Contratos a plazo indeterminado, verbales, contratos sujetos a modalidad a plazo fijo, por escrito. Si no existe contrato, si ustedes están trabajando y nunca han firmado ningún contrato, no se asusten porque igual se les va a considerar como trabajadores bajo un contrato a plazo indeterminado.